Quiero pedirles que me acompañen a Lucas, capítulo 24, versículo 13. El título de esta porción de las Escrituras dice: los discípulos camino a Emaús. Versículo 13: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que le habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hemos estado desarrollando esta serie que nos da un enfoque en que debemos de deleitarnos en el Señor. Y el Salmo 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y definíamos lo que es la palabra deleite, que es un alto grado de placer o satisfacción que puede llenar lo profundo de nuestro ser, aquello que produce un gozo, un agrado, una dicha. Es un verbo cuyo significado es producir placer. Y mucho de esto, cuando nosotros lo empezamos a escuchar, pareciera que lo relacionamos con las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra vida, o inclusive las definiciones que el sistema pueda traer en lo que refiere a la palabra deleite. Sin embargo, cuando venimos a las Escrituras, lo que nos vamos a dar cuenta es que es un deleite que solo puede venir de parte de Dios a nuestra vida. Por eso es interesante que cuando el salmista dice: deleítate a sí mismo en Jehová, deja entrever que es posible que hay otros lugares donde nosotros buscamos para tener deleite. Y esa tendría que ser una pregunta para nosotros. Y mientras venimos desarrollando la serie, necesitamos escudriñar la respuesta que vamos a tener ante esa pregunta.
en qué cosas estoy buscando deleite. Y ahí es donde toma relevancia la historia que vamos a desarrollar hoy de estos discípulos. Y vamos a ver algunos puntos que van a bendecir nuestra vida. Porque en algunas ocasiones es fácil reconocer cuando de pronto estamos teniendo una inclinación en buscar un deleite que sabemos que no es el correcto. Pero en otras ocasiones empiezan a acontecer situaciones a nuestro alrededor que no nos van a dejar ver ese desvío que nosotros podamos estar teniendo. Y hoy el Señor lo que está diciendo es: meditemos en Él, busquemos su presencia, porque Él es el único que puede traer deleite a nuestras vidas. Entonces, mientras yo estudiaba esto y me hacía la pregunta, ¿dónde he buscado deleite? Porque estuvimos enseñando que todos nosotros, por diseño, tenemos algo en nuestro interior que clama por tener ese deleite. Por eso es que en nuestra vida comenzamos a buscar en diferentes lugares el querer ser lleno, pero al final terminamos sintiéndonos vacíos. Entonces yo recordé que cuando uno está pequeño, tal vez el deleite que uno busca es obtener aquel juguete o aquella ropa o aquel viaje de ir a visitar un lugar que uno lo comienza a anhelar, y cuando llega ahí genera un grado de gozo. En mi caso, el que más recuerdo es unos zapatos que quería que me compraran y me los compraban una vez al año, que era el día de mi cumpleaños. Y como crecí en la temporada de Michael Jordan, entonces lo que yo pedía eran los Jordan, que me compraran los Jordan. ¿Y qué costaba encontrarlo? Y logré coleccionar 5 años. Hasta que un día, finalmente, en un partido de básquetbol, el equipo no tenía el tenis adecuado. Y yo dije, yo tengo en mi casa, se los presté, y ahí se desbarataron los zapatos en un partido. Porque no los cuidaban como yo los cuidaba. Sin embargo, hoy ya ni los recuerdo y ya no son tan importantes para mi vida. Lo que fue importante en aquel momento, hoy ya no lo es. Pero cuando somos adolescentes, lo que se pide es que nos convirtamos en un bachiller, y comienza la presión de que terminemos nuestros estudios. Para algunos es fácil, para otros es difícil, pero de cierta forma hay un deleite cuando llegamos a ese día de la promoción y dicen nuestro nombre. Y llegamos, nos entregan el título, nos sacan la foto y vemos el gozo en nuestros padres, nuestra familia. Pero el día siguiente, bueno, se terminó. Ahora, chiquito lindo, tenés que entrar a la universidad. Y iba a ser diferente. Entonces, el gozo fue momentáneo. Logramos algo, pero ahora viene la universidad. Y también pasa lo mismo. Llega el momento que nos entregan el título, ahora somos licenciados, somos ingenieros, y hay un gozo momentáneo. Pero al día siguiente, bueno, ahora buscar trabajo. Y entonces nosotros comenzamos por temporada a enfocarnos en alcanzar ciertas cosas que generan cierto grado de deleite. Pero cuando conseguimos el trabajo, lo gozamos, lo disfrutamos, pero ya al día siguiente estoy pensando en la siguiente posición. Estoy preguntando cuánto va a ser el crecimiento salarial, porcentualmente hablando, cuántos beneficios voy a tener. Y comenzamos a buscar otros lugares que se convierten en el nuevo deleite. Y ahí vamos transicionando. Pero yo recuerdo que en muchas ocasiones, logrando todas esas cosas, terminaba en mi cuarto a medianoche, solo, llorando, porque me sentía vacío, sin importar los títulos, sin importar las posiciones, sin importar el poder alcanzar aquellas cosas que me había propuesto y que generaron cierto grado de deleite. Hoy entiendo, por el Espíritu, que es que estaba buscando en el lugar incorrecto. Y yo creo que de alguna forma el Espíritu le ha dado testimonio a usted también, en su historia, de que hemos buscado en diferentes lugares, pero no era el correcto. Por eso es que el día que yo vine aquí a la iglesia y mientras escuchaba la predicación
y se hacía el llamado, mi mente me decía, no pases, se van a reír. Yo dije también, no seas ridículo. Mi mente comenzó a establecerme un ambiente en base a lo que yo estaba acostumbrado, pero mi corazón me decía, ven, porque te he estado esperando. Ven, porque esto es lo que has estado buscando. Ven, porque te quiero llenar. Ven, porque te quiero afirmar. Ven, porque te quiero mostrar cosas grandes y extraordinarias. Y con cuerdas de amor le doy gracias al Señor que respondía a eso y recibí del Señor. Y ese día, aunque mi mente no lo podía explicar, había una llenura en mí y había un deleite que era un testimonio a mi espíritu. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta hoy que nuestro deleite solamente lo vamos a encontrar en el Señor. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Y eso es lo primero que quiero establecer, porque es lo que hemos venido compartiendo hasta ahora. El asunto es que cuando eso pasa, antes de conocer del Señor, vamos a estar buscando por muchos lugares y vamos a estar extraviados. Pero cuando conocemos del Señor, va a haber en nosotros ahora un deseo de conocerlo más y de poder experimentar de maneras diferentes en todas las áreas de nuestra vida. Y 2 de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es cuando estamos delante de Él que empieza a haber una transformación en nosotros. Pero lo que quiero resaltar aquí, que es importante aún en la historia que vamos a desarrollar, es la parte que cuando estamos delante de su presencia, el velo nos es quitado. La persona que no conoce del Señor no entiende las cosas espirituales. Para él son locura. Pero aquellos que hemos recibido al Señor tenemos una revelación. Y ante esa revelación necesitamos ser expuestos a su presencia para quitar todo aquello que no nos está dejando ver. Y que hoy entendemos que no es locura, sino es el Señor llevándonos a un lugar que se va a convertir en una exactitud de lo que Él quiere hacer con nosotros. La presencia de Dios va a producir un efecto transformador en nuestras vidas. Va a traer libertad, descanso, transformación, gozo. Va a traer una libertad de toda ansiedad, de temor. Y el pecado no va a tener lugar en nuestra vida. Entonces hoy, cada uno de nosotros necesitamos ser intencionales en fortalecer nuestra conexión con Dios, en generar ámbitos de su presencia, pero también estar claros que el deleitarnos en el Señor no es de un momento como el que estamos disfrutando hoy. ¿Cuántos hasta ahora están siendo bendecidos? Déjeme ver su mano. Con la adoración, la administración, la palabra. Pero no solo es para momentos como este. Esto es conveniente. Esto es necesario. La Escritura dice que debemos de congregarnos porque pasa algo especial. Pero también lo que debemos hacer es llevarnos esto donde quiera que nosotros vayamos, porque podemos tener una relación íntima con Él. Entonces el deleitarnos no es de un momento, sino que debe ser un estilo de vida en nosotros. Cuando vamos a la historia, primero quiero resaltar que los personajes que se mencionan no son cualquier personaje, porque dice que eran ellos, eran de la multitud, eran no conocedores de la palabra, eran miembros esporádicos. ¿Qué dice la Escritura que eran ellos? Dice que eran discípulos. Denota una cercanía, denota momentos a los que ellos habían sido expuestos de la gloria del Cristo con el que habían caminado. No solo conocimiento, no solo vieron milagros, sino que también se les había impartido algo.
Y solo quiero conectarlo con que esos discípulos hoy de alguna forma nos están ilustrando a nosotros. Eso pudiéramos ser nosotros hoy. ¿Cuántos discípulos del Señor están en esta mañana? Díganme amén. Entonces es importante que lo que vamos a desarrollar en la historia no es de personas que no conocen del Señor. Está hablando de discípulos, aquellos que tienen un corazón enseñable, aquel que está dispuesto a aprender, y en este caso aprender del Maestro, que es el Señor. Y en ese momento de la vida de ellos, Jesús se aparece y ahora los direcciona para generar una transformación en lo que ellos estaban viviendo. Y eso fue resultado del estar expuesto a su presencia, de deleitarse en Él. Lo llevó de estar en una condición de tristeza, confusión, desaliento, sin tener esperanza, a una condición de mucha esperanza, de gozo, de fuerza renovada, de visión y propósito. Dice el texto que lo que está aconteciendo es que Jesús es entregado, es llevado a la cruz, Él muere y pasan los 3 días. Y ese es el día de la resurrección. Pero dice que estos 2 discípulos van en camino hacia Emaús. No hay mucha información sobre este lugar, pero la Biblia dice que aproximadamente estaba a una distancia entre 11 y 12 kilómetros de Jerusalén. Entonces básicamente lo que nos deja ver a nosotros es, como eran parte de los discípulos, estaban los 11 que habían quedado, más todos los que estaban con ellos, que también eran discípulos, pero 2 de ellos, y solo se menciona un nombre, toman una decisión, y es regresar a lo que se cree es su casa. Vuelven a su casa y se van los 2. Al final de la historia dice que después de todo lo que se les reveló, no les importó la hora y regresaron a Jerusalén, donde estaban los 11 y los que estaban con ellos. Entonces lo que nos está dejando ver a nosotros con claridad es que pasó algo en estos 2 que los llevó a una condición de volver a un lugar de donde el Señor los sacó. Muchas veces las situaciones que acontecen, que generan tristeza, frustración y desesperanza en nuestra vida, nos pueden llevar en una dirección a regresar de donde el Señor nos sacó, pero a la misma vez, sin darnos cuenta, nos va a llevar a un lugar donde nos empezamos a desconectar del cuerpo, nos comenzamos a aislar, y debemos de tener mucho cuidado, porque cuando nosotros nos aislamos, lo que vamos a entrar es en un proceso donde poco a poco nos vamos apagando en el Señor y finalmente nos terminamos separando. Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hace unos meses estuvimos compartiendo sobre lo que es eternidad. No sé si usted recuerda, pero nosotros definíamos que eternidad es, y si me ayuda con eso usted, ¿qué definimos que era la eternidad? Conocerlo a Él. Después de todo lo que estuvimos enseñando, después de varios domingos, lo que tenía que quedar en nuestro corazón es saber que la eternidad es conocerlo a Él. Entonces, en este momento para los discípulos, no sabemos exactamente si en todo el ministerio de Jesús desde el inicio estuvieron caminando con Él, pero sí pudiéramos especular que fue un gran porcentaje del tiempo. Estuvieron caminando con Él, vieron los milagros, estaban viendo de forma natural, había un testimonio de su espíritu de lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, cuando Jesús muere, algo cambió y comenzaron a prestar más atención a lo natural. Lo que nosotros debemos de tener cuidado hoy es que ya nuestros ojos no pueden estar puestos en lo natural, sino que tienen que estar puestos en lo eterno. Más allá de las circunstancias, es tratar de ver espiritualmente qué Dios está hablando sobre este asunto, pero es ver hacia lo eterno, y de manera práctica es saber que lo eterno es conocerlo a Él. Entonces, ¿qué haría Jesús en esta condición?
qué fue lo que dijo Jesús, cuál es el consejo de Jesús, cuál fue la manera de actuar de Jesús, y nosotros poder verlo a Él y de esa manera, desde ese lugar, responder ante la situación. En el caso de los discípulos no hicieron eso. Empezaron a ver lo natural. Ellos veían que con la muerte de Jesús su esperanza también se había apagado, pereció. Dejaron de ver. Estaban llenos de tristeza, iban en la dirección equivocada, lejos de el cuerpo, de la comunión con los otros discípulos. Estaban abandonando una posición espiritual. Habían dificultades que los habían agobiado. Estaban perdiendo fuerza en el espíritu. Se alejaron de aquellos que pudieran traer aliento. Pero en esa condición hay una buena noticia. Y creo que es una buena noticia para todos. Porque si yo me evalúo en estos 15 años en el Evangelio, me voy a encontrar en un par de ocasiones como estos discípulos, extraviados. Y la tendencia que nosotros tenemos es que cuando estamos extraviados, en vez de buscar o salir corriendo a la presencia del Señor, nos empezamos a alejar. Y más adelante lo vamos a ver en los discípulos, porque tienen argumentos donde de alguna forma están defendiendo el por qué se alejan, pero no se están dando cuenta que esos mismos argumentos son los que lo deberían de llenar de fe, porque son el cumplimiento de las cosas que el Señor dijo. Entonces esto no se puede explicar, no es sencillo. Solo por experiencia y por lo que leo en las Escrituras, cuando nosotros estamos viviendo una situación difícil, es cuando más debemos de correr a la presencia del Señor. Es cuando más debemos de buscarlo. Y eso es lo que yo quisiera que pudiera quedar en nuestros corazones hoy. No le demos lugar a ningún pensamiento diferente a esto. Un pensamiento que nos haga sentir que no somos parte, que no somos dignos, que no lo merecemos, sino todo lo contrario. Corramos a la presencia de Él. Amén. Dice Isaías 40:31: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que nos está diciendo es: usted y yo debemos de perseverar en la situación en la que nos encontramos, porque hay una promesa. El Señor va a responder. El Señor va a renovar nuestra fuerza. Vamos a ver la manifestación de gloria sobre nuestra vida. Es interesante que esperar va a estar relacionado a tiempo. La pregunta de nosotros es: ¿cuánto tengo que esperar? Y nos dicen: bueno, tienes que esperar 2 horas. ¡Hala! ¿Cómo hacemos para que espere solo 10 minutos? ¿Qué pudiéramos hacer? Y nosotros estamos buscando cómo que sea corto. Pero en el caso del Señor, Él no nos dice el tiempo, porque el esperar está íntimamente relacionado a nuestra fe. Y en la medida de nuestra fe, que todos tenemos una medida, va a ser el tiempo. Para algunos puede ser rápido, inmediato, para otros puede ser prolongado. Un error que pudiéramos cometer es querernos comparar el uno con el otro. Y no se trata de compararnos. Se trata de prestar atención a lo que está pasando en nuestro interior, en nuestro corazón. Y ahora están estos discípulos que el Señor dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Y ellos mismos dicen: y bueno, y además de todo lo que acabo de decir, ya hoy es el tercer día. Pero no había pasado. No habían pasado 2, 3, 4, 5, no habían pasado semanas, estaban en el momento. Entonces, en vez de tener una expectativa, en vez de escuchar lo que estaba pasando y llenarse de fe, más bien lo tomaron como habilitar que ya no había nada que hacer. Entonces, no sé si me estoy dando a explicar, pero muchas veces las circunstancias en las que podamos vivir nos pueden mostrar un panorama que no es el correcto. Y la única forma de poder ver lo verdadero es en el Señor.
En el versículo 15 de Lucas 24 dice que mientras ellos hablaban y discutían, esto está denotando una condición donde no era una conversación sencilla la que tenían ellos. No era solo hablar de lo que había pasado, actualizarse, qué información tenés vos, cuál información tengo yo, compartámosla, sino que todo lo contrario, el énfasis es que ellos estaban teniendo un debate, pero con una pasión. Había algo en el corazón. Estaban tristes, pero a la misma vez estaban diciendo todo lo que el Señor nos dijo, lo que nos mostró. Y sin decirlo en palabra, lo expresaban. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y se sentían desorientados. Pero ellos estaban apasionados. Y aquí es donde viene Jesús y Él toma la iniciativa. Y quiero que hoy pueda recibir en su corazón que el Señor es grande en misericordia. Y que el Señor siempre está con brazos abiertos esperándonos a cada uno de nosotros. Y Él es tan maravilloso que Él es quien toma la iniciativa para poder resolver algunas situaciones, para poder mostrar algo nuevo sobre nosotros. Y cuando las personas en el Evangelio se han equivocado, una vez más la tendencia es quererse apartar, porque tal vez no se sienten dignos, sienten que viene la acusación. Pero Él dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, un corazón que se arrepiente. Dice que Él lo perdona y que se olvida de la falta, del pecado. Y lo que dice es, ven. Y en este caso Él sale al encuentro de los discípulos, por amor, pero también por la asignación que iba a estar sobre la vida de ellos. Y cuando los encuentra, Él lo que primero tiene que hacer es sacarlos de la condición en la que están. Una condición donde, permítame ilustrarlo de esta forma, pareciera que cuando el Señor muere, ellos entraron en una condición de falta de esperanza, ya no hay nada que hacer, bajaron su rostro, porque una de las definiciones de tristeza es cabizbajo, se rindieron y van caminando en una dirección donde están aturdidos. Se olvidaron de las palabras desde la fe. Y el Señor Jesús llega y lo primero que hace es hacer preguntas para ayudarle a salir de ahí. Y les pregunta, y ellos comienzan a hablar. ¿Acaso eres el único que no sabe lo que pasó? De Jesús, del poder que tenía, de cómo el pueblo lo entregó, de que murió. Y comienza a dar una serie de elementos. Pero el Señor lo que está haciendo es pregunta para que ellos mismos se den cuenta de que la manera en que están viendo no es la correcta. Jesús no quería dejarlos en ignorancia. Jesús no quería dejarlos en ese lugar donde ellos se estaban apagando, sino todo lo contrario, en amor quería sacarlos. Quería traerlo a lo que Él había dicho para su vida, pero también que en vez que fueran por un camino que no estaba alineado a los planes de Él, ellos fueran en la dirección, en lo que Él dijo de acuerdo al propósito para la vida de ellos. En el versículo 17 les pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué se desilusionaron? ¿Por qué están dispuestos a abandonar la causa por la que han trabajado? ¿Por qué están sin rumbo? ¿Por qué se niegan a creer? ¿Por qué no están viendo de la manera correcta? Y aquí, de forma práctica, cada uno de nosotros lo que necesitamos hacer es aprender a discernir lo que estamos experimentando. Necesitamos aprender a discernir lo que está aconteciendo en nuestro interior. Necesitamos conocernos a nosotros mismos y presentarnos delante de Él. Debemos tener cuidado de que los estados emocionales no nos comiencen a controlar y a que nos lleven por un camino donde perdemos el deleite en el Señor. Hoy el Señor Jesús lo que está diciendo es, una vez más, quiero caminar con ustedes. Quiero estar a su lado. Quiero revelarme a su vida.
Quiero traer una nueva revelación. Quiero llevarlo a aguas más profundas del conocimiento en mi persona. Quiero mostrar lo verdadero. Quiero que tengan una visión correcta de su vida. Quiero que se den cuenta que el deleite no es en esta tierra y tampoco es circunstancial, sino que va a estar íntimamente relacionado a la comunión que ustedes tengan conmigo. Es decir, que el deleite en nuestra vida va a estar relacionado a la capacidad que nosotros tengamos de tener una comunión con Él. Lucas 24, en el versículo 18, ellos le hacen la pregunta: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y es interesante que los discípulos comienzan a describir todos los elementos que son para afirmar su fe desde una posición que los presentan como elementos para justificar el cómo se sienten y por qué están actuando de la manera que lo están haciendo. Pero tal vez hoy para nosotros es fácil ver lo correcto, pero en el caso de ellos no era así. Había algo que no los dejaba ver. Y yo quiero que de alguna manera el Espíritu nos permita ver a cada uno de nosotros situaciones que estamos viviendo hoy, que tal vez las estamos viendo desde la perspectiva incorrecta, y que hoy el Señor lo que quiere hacer es quitar todo velo para que podamos ver de la manera que Él está viendo. Y aquí el énfasis de por qué pasaba esto es porque ellos, en el texto ellos mismos lo responden. ¿Por qué estaban con un velo? Comienzan a describir y llega el momento donde ellos dicen: nosotros teníamos esperanza de que Él iba a redimir al pueblo de Israel. Nosotros teníamos la esperanza de que Él nos iba a libertar. Hoy, en este tiempo, en esta temporada, en este contexto social. Pero como muere, entonces pierden la esperanza. Y lo que necesitamos poder ver en el Espíritu es que ellos tenían una demanda para que el Señor hiciera algo. Y cuando el Señor no actúa en base a esa demanda, entonces se establece un velo en ellos. Hoy tenemos que preguntarnos todos nosotros: ¿en qué estamos poniendo demanda? ¿Qué es lo que estamos esperando para nuestra vida? ¿Está esto alineado con lo que Dios dice para mí? ¿Cuáles son las expectativas que me llenan? Porque en el caso de los discípulos, y permítame decirlo de esta manera, lo que los extravió fue que ellos tenían una expectativa, o voy a decir, tenían una necesidad de tener un deleite en la libertad del pueblo de Israel, en que los redimiera. Hoy nosotros pudiéramos estar aquí y poder tener una expectativa de tener un deleite en que se cumpla algo en nuestra vida, que se restaure nuestro matrimonio, que se restaure nuestra familia, que pueda conseguir un trabajo, que se manifieste en un área específica con un milagro. Y de pronto, si eso no acontece de la manera que yo lo espero, entonces me puede llevar a una condición que se establece un velo y no me deja ver. Cuando todo lo contrario, lo que el Señor quería hacer no era redimir a Israel solo en aquella temporada, porque el Señor sabía que después iban a venir otras cosas. Iban a comenzar a acontecer diferentes circunstancias a través de los años, pero que lo que Él estaba haciendo era redimir de una vez por todas las cosas, reconciliar todas las cosas, no desde lo natural, sino desde un ámbito espiritual. Era muchísimo mayor lo que estaba mostrando. Entonces nuestra tendencia, cuando no acontece lo que yo espero, es entristecernos, nos desanimamos, nos frustramos. Y cuando la Biblia habla de velos, la expresión
enfatiza aquello que nos cubre, aquello que nos tapa, aquello que nos impide ver, aquello que nos limita a poder ver la bendición en nuestra vida, aquello que el enemigo es experto para querer establecer sobre nosotros. Pero que el Señor lo que nos dice es: yo quiero quitar ese velo para que puedan ver todas las bendiciones que yo he declarado para ustedes. Y en los discípulos eso fue lo que pasó. Un estado de ceguera que trajo miedo, inseguridad, incredulidad, afán, ansiedad, incertidumbre, duda, hipocresía, religiosidad, orgullo, un énfasis en los deleites de este mundo, confusión, inconstancia. Todo esto estaba aconteciendo sobre ellos. Hoy nosotros lo que tenemos que hacer es meditar en nuestra vida, escudriñar el corazón. Y si encontráramos alguna de estas, solo puede ser una señal que de alguna forma hay algo que no nos está dejando ver bien. Y ir a la presencia del Señor para que nos sea quitado y veamos con claridad lo que Él ha dicho para nuestra vida ante esa situación que podamos estar viviendo. El Señor hoy lo que nos está diciendo es que Él quiere que veamos la bendición, pero sobre todo que veamos quién está a nuestro lado. Amén. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Díganme amén. Denle un fuerte aplauso. Dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Están los discípulos, vienen caminando, vienen teniendo una conversación apasionada de lo que pasó, pero están cegados en el corazón, a tal punto que Jesús está al lado de ellos y no se dan cuenta. ¿Qué estaba pasando en su corazón? David en el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y aquí es donde empieza a acontecer algo que cambia en su interior. Primero Jesús le empieza a hacer preguntas, pero después de las respuestas que ellos le dan, entonces ahora, ¿cómo responde el Señor Jesús? Comienza a hablar sobre la Escritura. Y en el versículo 25 le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Básicamente, al decirles insensato, les está diciendo: ustedes tienen falta de entendimiento. Y una de las definiciones en el hebreo de esta palabra está irracional, pero lo que quiero resaltar aquí solamente es que dice: no hay coherencia en lo que dices y haces. Entonces, cuando le está diciendo insensato es: ¿no te das cuenta que lo que estás hablando es palabra de Dios, pero no es coherente con lo que estás haciendo? ¿Lo pueden ver? Porque los discípulos le están hablando lo que el Señor dijo. Están contando lo que pasó con sus compañeros, las mujeres que llegaron a ver, los otros discípulos que llegaron a ver. Y le dice: no hay coherencia en lo que están hablando y lo que ustedes están haciendo, porque se están alejando. Y después el otro énfasis que él le da es tardos de corazón, porque ustedes conocen el diseño. Yo les dije lo que iba a pasar, pero ustedes levantaron un diseño diferente que no se dieron cuenta, porque ustedes querían que las cosas se hicieran a su manera. Y yo lo que les estoy presentando no es nada diferente a lo que dije, es el diseño. Y después el Señor, ¿qué comienza a hacer? A traer la palabra. Comienza a hablar desde Moisés y todo lo que los profetas dijeron. Y en ese momento comenzó a acontecer algo en la vida de ellos. Aquí quisiera que quede en nuestros corazones que en todo tiempo esto es necesario. Pero aún en momentos donde pareciera que nos sentimos desfallecer, es cuando más debemos ir a las Escrituras. Y quiero leerles el Salmo 113, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
Y me gustó, porque tengo como 2 semanas de andar estudiando ese versículo con mi hijo, pero se lo dejaron de tarea. Se tenía que aprender ese versículo, nada más que en inglés. Entonces en inglés es un poquito diferente. Y como que se le lengua la traba a uno. Pero me ha llevado a meditar. Y cuando nosotros ponemos miel en nuestra boca, ¿qué es lo que siente nuestro paladar? ¿Y qué es lo que se genera en nuestro cuerpo? Ganas de más. Ponémele otro poquito de miel, por favor. Y entonces está generando de alguna forma un deleite en nosotros. Pero aquí lo que nos está mostrando de manera espiritual, utilizando un ejemplo natural, pero que nos revela una profundidad espiritual, el salmista lo que dice es: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Así tiene que ser la palabra de Dios en nosotros. No para refutarla, no para rechazarla, no para argumentarla, no para poner una protección a mi alrededor, para querer ir en contra, no para presionar el querer entenderla. Lo único que tengo que hacer es deleitarme en ella. Amén. Se lo va a dar al Señor. Ese es lo fuerte. Cuando comienza a hablar las Escrituras, es donde se empieza a generar algo en ellos. Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este desea de aspirar con vehemencia al conocimiento. Es anhelar que algo me sea revelado. Y también está expresando, es querer hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera que el Señor lo dice. Y en ese proceso, mientras comparten la palabra, más adelante acontece algo cuando el Señor se revela delante de ellos, que ellos dicen: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él compartía la palabra? Yo creo que hoy, mientras estamos escuchando la palabra, nuestro corazón está ardiendo. Amén. Mientras hoy estamos siendo expuestos a las Escrituras, hay algo que el Espíritu está haciendo en nuestro corazón, que no depende de la persona, sino lo que espiritualmente está pasando en usted. Las Escrituras van a hacer que se encienda nuestro corazón. Las Escrituras nos van a mostrar la verdad. La Escritura nos va a llevar a la exactitud en las cosas que nosotros tenemos que hacer. La palabra de Dios está por encima de toda opinión popular, de toda corriente humanista y aún de nuestra propia opinión. La palabra nos va a mostrar los diseños que va a traer bendición a nuestra familia, a la iglesia, al negocio, a nuestra vida profesional y a nuestras relaciones. La palabra nos va a ayudar a mantenernos enfocados, a caminar en la dirección correcta y que nada nos distraiga del propósito. La palabra trajo entendimiento, luz, rompió en ellos y quitó todo velo que no les permitía tener la revelación de lo que espiritualmente estaba aconteciendo. Estaba pasando lo más extraordinario que podía acontecer en la vida de todo ser humano. El Señor estaba reconciliando todas las cosas por medio de Él. Porque Él vino a la tierra, fue tentado, no pecó en nada, fue obediente hasta la muerte, se sacrificó, murió. Pero si no hubiera resucitado, en vano hubiera sido todo lo demás. Hubiera sido en vano. Entonces ahora lo que está pasando es que Él resucita. Y entonces está aconteciendo lo más extraordinario que puede pasar en la humanidad, que es el que el Señor reconcilie todas las cosas, pero ellos no lo podían ver. Y nuestra oración, mientras estamos preparando esta serie y estamos teniendo tiempo de estudiar, de compartir, de buscar la dirección de Dios, es que el Señor, aún a nosotros mismos, a los que estamos presidiendo y estamos compartiendo, nos permita ver la eternidad en lo que está diciendo. Que nuestros ojos no estén sobre lo natural,
sino que podamos ver esa expresión en el espíritu de todo lo que está presentado hacia adelante, que nos trasciende a nosotros. Porque hoy somos los que estamos aquí, pero ¿qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué está pasando con nuestros nietos? Hay algo generacional que nosotros estamos preparando que será de bendición para ellos y que serán plataformas donde ellos van a dar continuidad a lo que nosotros empezamos. Y esa revelación de las Escrituras, permíteme ilustrarlo de esta manera. Yo les decía que de alguna forma ellos están cabizbajos, sin esperanza, comienzan a argumentar con la palabra, que más bien les servía para salir de ahí, pero no lo vieron, pero comienzan a escuchar a un extraño para ellos. Pero el extraño comienza a hablar de una forma que en lo más profundo de su corazón hay un eco que está diciendo, eso es lo que necesita. Y comienza a hablar la Escritura y dice, eso es, y algo comienza a arder. De tal forma que lo lleva a ellos a invitar a este extraño a que pase a la casa. Literalmente lo obligan. Ya es tarde, mejor ven. Y él entra, y mientras están ahí y dice que comparten el pan, se le fue revelado y lo pudieron ver. No me imagino el momento, solo tengo algunas ideas. Y una de ellas es como, el Señor, aquí está. Y en ese momento Él desaparece. Ahora todo tiene sentido. Y yo me imagino que se emocionaron. No ardía acaso nuestro corazón cuando hablaba de las Escrituras. Y dice que inmediatamente se levantan. No les importó el cansancio, no les importó la hora, no les importaron los peligros. Ellos se levantaron y se regresaron a Jerusalén y encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos y compartieron ahora de lo que había pasado. Y mientras ellos comparten, dice que el Señor Jesús se hace presente. ¿Sabe cómo interpreto eso a mi vida? Que el Señor se ha hecho presente para usted y para mí, pero que cuando nosotros lo vemos y vamos a compartir con otros, el Señor se va a hacer presente para ellos también. Y como padres, eso es lo que más debemos anhelar para nuestras generaciones. Pero como parte de la familia de la fe, es también lo que nosotros debemos de anhelar para el cuerpo de Cristo. Son las cosas que tienen que estar presentes. Y quiero cerrar con esta parte donde es el momento donde se revela el Señor. Y les dice en las Escrituras, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y ahí se le fue revelado en un momento donde estaban a la mesa, donde había comunión. Y yo me pregunté, ¿qué pasa a la mesa? Yo decía en la mañana, cuando pasa en la mayoría de los matrimonios, voy a decir la mayoría, no en todo, pero cuando me casé, el comedor no era tan importante, porque así nos evitábamos la discusión de quién iba a cocinar. Entonces no estábamos obligados a tener que ir a poner una demanda de que alguien preparara la comida. Lo importante cuando uno se casa es tener cómodo el lugar donde voy a dormir, tener un televisor, si es de 85 pulgadas, mejor. Y decía alguien, y la refrigeradora para guardar algunas cosas. Porque después la cocina ya no es tan importante, ahora con tantas aplicaciones para pedir comida que te la lleven. Entonces el comedor no tiene una importancia al inicio. Pero después vienen los hijos, y cuando llegaron mis hijos tampoco el comedor era tan importante. Pero después de unos cuantos años atrás hasta este momento, hemos estado tratando de generar esos ambientes en la mesa. Cuando nos sentamos, y yo no lo puedo explicar, pero pasa algo especial. Hay una conexión. Aquella mirada, tal vez le sirven, déjeme describir esto que lo he vivido varias veces, le sirven a usted su plato favorito y usted está deleitado y la queda viendo a su esposa. Gracias por prepararme esto. Y entonces usted comienza a comerlo
Y sus hijos no comen tan rápido, pero usted ya se terminó. Y de pronto queda viendo así a su hijo y se hace la pregunta, ¿será que se lo coma todo él? Y de pronto mi hijo me queda viendo y me dice, ya me llené, ¿lo querés? Me dice. Y yo le digo, está bien, te voy a ayudar. Nos sentamos en ese momento sin iPad, sin celular. Y tal vez, en mi caso, comemos rápido, entre 5 y 10 minutos. No voy a decir que ya lo logramos, todavía hay muchas cosas que necesitamos trabajar. Pero en esos momentos hay algo que se revela. Hay cosas especiales que pasan en nuestra casa cuando nos sentamos a la mesa, cuando nos sentamos juntos en un altar familiar. Pero también cuando venimos a la iglesia y tenemos comunión los unos con los otros, hay algo que acontece que se nos revela. Pero que mientras desarrollamos esta palabra, todos nosotros de alguna forma podamos ver que el mundo nos va a querer distraer y nos va a querer presentar diferentes deleites, pero que no nos van a llenar. Y que hoy una vez más podamos afirmar en nuestra vida que nuestro único deleite es el Señor.